Concluyen las entrevistas a aspirantes a fiscal general del Ministerio Público. La comisión de postulación entra a la fase de evaluación previo a definir la nómina final que será enviada al presidente. La USAC retoma actividades presenciales en el campus central tras días de conflictividad, aunque las clases continúan de forma virtual para miles de estudiantes en medio de protestas y presencia policial. El Ministerio de la Defensa confirma un ataque informático al sistema del DIGECAM que se prolongó por 13 horas. La intrusión permitió la extracción de datos de usuarios y obliga a reemplazar registros mientras continúan las investigaciones. Sanciones al transporte extraurbano por no contar con limitador de velocidad. Autoridades reportan más de 50 multas en lo que va del año y advierten bajo cumplimiento de una medida clave para reducir accidentes. Continúa la búsqueda de 6 personas desaparecidas en Malacatán. El caso pasa a una fiscalía especializada, mientras avanzan los allanamientos y capturas en una investigación por posible secuestro. Los astronautas del Artemis II regresan a la Tierra tras un viaje histórico alrededor de la Luna. La cápsula Orión ameriza con éxito en el Océano Pacífico luego de una entrada extrema a la atmósfera. Qué gusto que esté con nosotros. Gracias por informarte esta noche de viernes acá en Noticiero Guatevisión, emisión estelar. Tenemos preparadas, por supuesto, toda la información. Importante conocerla antes del fin de semana. Vamos a las noticias. El proceso para la integración de la nómina de aspirantes a fiscal general del Ministerio Público continúa su curso con la última jornada de entrevistas al último grupo de aspirantes, quienes expusieron su plan de trabajo ante los comisionados. La comisión de postulación para fiscal general del Ministerio Público concluyó este viernes 10 de abril con las entrevistas a los aspirantes al cargo. En la última jornada de entrevistas, 12 profesionales comparecieron en la sala de vistas del organismo judicial, donde expusieron su plan de trabajo, además de responder algunas interrogantes sobre la propuesta presentada. Cada aspirante tuvo 7 minutos para exponer los ejes de trabajo y posteriormente se le dio 3 minutos para responder a cada interrogante. El último grupo de entrevistados estuvo conformado por los profesionales Ronald Iván Ochaeta, Mario René Espinosa, Silvia Lucrecia Villalta, Julio César Rivera Clavería, César Isaac Páez, Eliseo Rigoberto Quiñones, Miguel Estuardo Ávila Vázquez, Tomás Ramírez, Marco Antonio Villeda, ministro de Gobernación, Beila Xiomara Estrada, Ricardo Aníbal Guzmán y el Procurador General de la Nación, Julio Roberto Saavedra. Un total de 59 candidatos iniciaron el proceso ante la comisión de postulación, pero 10 aspirantes quedaron fuera al no cumplir todos los requerimientos. De los 49 restantes que avanzaron a las entrevistas, la comisión informó que el profesional Roberto Manuel Ángel Flores renunció al proceso, esto debido a motivos de fuerza mayor, por lo que ahora son 48 los aspirantes que buscan estar al frente del Ministerio Público. Tras finalizar las entrevistas, la comisión convocó para reunirse el lunes 13 de abril, donde según el cronograma de trabajo se iniciará el proceso de ponderación de los expedientes. El cronograma también establece que el viernes 17 de abril se tiene previsto integrar la nómina final de 6 candidatos, que se entregará al presidente de la República, quien tomará la decisión final. Con imágenes de Javier González, reportó para el Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Bueno, en esta última jornada de entrevistas de aspirantes a fiscal general del Ministerio Público, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, presentó su plan de trabajo y expuso cómo sería su labor en el MP, esto tras una posible elección. Porque en mi calidad de candidato a fiscal general no vengo a continuar lo que está mal, y créanme que sé lo que está mal, porque lo he vivido desde adentro del Estado, en principio como parte de la Judicatura y ahora como parte del Ministerio de Gobernación. Vengo a proponer soluciones, cuestiones medibles y hacer conciencia de la situación actual del Ministerio Público para reconocer los errores y los problemas que hay, para poder enfrentarlos y poder proponer soluciones concretas. De esta manera inició su intervención Marco Antonio Villeda, ministro de Gobernación, ante la comisión de postulación para fiscal general del Ministerio Público. El funcionario aspira a estar al frente del ente investigador durante los próximos 4 años.
Villeda señaló que su plan abarca un MP que cumpla sus funciones sin sesgos, además de que trabajaría para que la persecución penal se aplique de igual manera para todos y no de forma selectiva. En caso de que yo terminara siendo nombrado como fiscal general, mi lealtad está únicamente con la Constitución, pero sobre todo con las víctimas del delito. Más allá de eso no puedo tener lealtad con nadie más y en todo caso yo respeto mucho al señor presidente, trabajo con él, pero en este caso yo sí tengo que hacer uso del principio de ingratitud. El cargo lo exige porque uno de los errores de las últimas administraciones del Ministerio Público, creo yo, es que ha estado demasiado supeditada al poder. O ha estado supeditada al poder o ha estado completamente enfrentada al poder. Y ninguna de las dos cosas son buenas, porque el Ministerio Público tiene que cumplir una función de objetividad. El Ministerio Público no puede seguir siendo un actor político dentro de la vida del país, ni tampoco el Ministerio Público puede andar jugando a ser el partido de la oposición en este ámbito nacional. Ante medios de comunicación, el funcionario indicó que solicitó una ampliación a la excedencia al organismo judicial que le permita continuar al frente del Ministerio de Gobernación, la cual vence el próximo 23 de abril. La solicitud la hizo por un año y deberá ser conocida por el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Con imágenes de Javier González, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Y el Procurador General de la Nación fue el último profesional en ser entrevistado por la Comisión de Postulación a Fiscal General del Ministerio Público. El funcionario también expuso su plan de trabajo ante los comisionados. Señores comisionados, la realidad que aqueja a los ciudadanos guatemaltecos está presente en las gráficas que se proyectan, homicidios y extorsiones. A ello se suma una percepción social de una institución cuya actuación se ha alejado de los estándares de objetividad e independencia que la Constitución exige. Esta realidad nos confronta, nos divide y nos resta competitividad como país. Nos impide alcanzar nuestras metas, nuestras aspiraciones y nuestros sueños como sociedad. Por ello, mi plan de trabajo se enfoca estratégicamente en contrarrestar esa incidencia criminal y en devolver certeza al ejercicio de la persecución penal. Para el Procurador General de la Nación, Julio Saavedra, el actual proceso de postulación para Fiscal General del Ministerio Público es una oportunidad para redireccionar estratégicamente las funciones del MP, así como la posibilidad de ampliar la cobertura en todo el país. Esto lo manifestó durante la exposición de su plan de trabajo ante los comisionados. El funcionario señaló que su plan de trabajo se basa en 3 objetivos, los cuales incluyen 10 ejes principales. Saavedra también se manifestó sobre 3 problemas estructurales según su criterio. El Ministerio Público enfrenta hoy 3 problemas estructurales aún sin resolver. Una persecución penal percibida como selectiva que genera desconfianza institucional, fiscalías estratégicas debilitadas, y la ausencia de una verdadera carrera fiscal que garantice independencia y objetividad en la investigación. Al concluir su exposición ante la Comisión de Postulación, el funcionario compartió su experiencia ante los medios de comunicación. Pienso que la labor que mi equipo de trabajo y yo hemos desarrollado en la Procuraduría pues es notoria, se ha visto los resultados y hoy me motivan y me emocionan todavía más en poder mantenerme en pie aquí, confiado en el proceso y participando, con la esperanza y con el sueño de poder servir a mi país desde el Ministerio Público, si así se estima pertinente, y si no, voy a estar más que encantado de seguir sirviendo y fortaleciendo la institución que tanto quiero y que llevo siempre en mi corazón, que es la Procuraduría General de la Nación, y por supuesto, en servicio a los guatemaltecos. El funcionario señaló que su plan de trabajo busca rescatar la credibilidad que los guatemaltecos deben tener del Ministerio Público. Con imágenes de Javier González, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Y vamos a hablar ahora de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que reanudó este viernes las actividades presenciales en el campus central, ubicado en la zona 12. Sin embargo, la jornada académica continuó de manera virtual para miles de estudiantes. ¡Va a caer! ¡Va a caer! ¡Va a caer! ¡Mazariegos va a caer! ¡Mazariegos va a caer! En un ambiente marcado por una manifestación realizada por estudiantes de varias facultades en el ingreso del periférico, presencia de un contingente de la Policía Nacional Civil en el acceso de la avenida Petapa, la Universidad de San Carlos de Guatemala reanudó actividades administrativas en el campus central en la zona 12, luego de una semana de protestas y enfrentamientos generados tras la toma de las instalaciones por parte de supuestos estudiantes y la elección de rector para los próximos 4 años. ¡No hay rector! ¡No hay rector! ¡Es un narco usurpador! ¡No hay rector! ¡No hay rector! ¡Es un narco usurpador!
Sin embargo, las actividades educativas continuaron de manera virtual para miles de estudiantes que siguen sin poder retornar a las aulas tras el cierre anunciado por el Consejo Superior Universitario en el mes de marzo, debido a trabajos de construcción de una torre de parqueos y un viaducto. Tras un recorrido realizado por la ciudad universitaria, se pudo constatar que algunos departamentos de la universidad retomaron las actividades administrativas, como la emisión de carnets, en contraste a los salones que permanecen cerrados y sin estudiantes. ¡Te vas a ir al bote! ¡Cérate! ¡Te vas a ir al bote! Según la USAC, las unidades académicas y administrativas que requieran el ingreso de trabajadores y estudiantes al campus central para áreas de laboratorios, prácticas, ejercicio profesional supervisado y clínicas deberán hacerlo conforme a lo establecido por el Consejo Superior Universitario. Con imágenes de Byron Baiza para Noticiero Guatevisión, Juan Pablo Garrido. Bueno, y lo que ya había sido declarado como una reelección ahora podría quedar sin efecto. Acciones legales buscan repetir las votaciones para rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala en medio de señalamientos de fraude y exclusión. La elección de rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala entró en una nueva etapa de conflicto legal y político tras la reelección de Walter Mazariegos realizada el pasado 8 de abril en una sesión a puerta cerrada. Distintos sectores, entre ellos estudiantes, egresados y colegios profesionales, han presentado amparos y denuncias para anular el proceso, al asegurar que hubo irregularidades y exclusión de cuerpos electorales opositores. Según las denuncias, estos grupos no fueron tomados en cuenta durante la votación, a pesar de estar acreditados, lo que habría alterado el resultado y dejado fuera a un sector clave del padrón electoral. De hecho, los opositores aseguran que de haber participado todos los cuerpos electorales, el resultado podría haber sido distinto, incluso con la posible victoria de otro candidato. Como parte de estas acciones, se ha solicitado a la Corte de Constitucionalidad que anule la elección y ordene repetir las votaciones, pero esta vez con la participación de todos los electores para garantizar legitimidad y transparencia. El nuevo periodo de rectoría está previsto para iniciar el 1 de julio de 2026 y extenderse hasta 2030, pero el proceso podría quedar en suspenso si los recursos legales avanzan. Además, el caso no solo se queda en lo electoral, existen denuncias en curso que ya están siendo analizadas por el Ministerio Público, lo que podría abrir otro frente en este conflicto. La elección de rector en la USAC no es un proceso menor, se trata de una dirección de la única universidad pública del país, con impacto directo en decisiones académicas, administrativas y políticas. Mientras tanto, la crisis universitaria continúa, con sectores que desconocen los resultados y exigen un proceso electoral inclusivo y transparente. Para Noticiero Guatevisión, reportó Mabel Saucedo. Y los representantes de las organizaciones civiles de Quiché le exigieron al director del Centro Universitario de la USAC en Quiché desconocer al rector Walter Mazariegos por considerar que su elección fue fraudulenta. En reunión del Consejo Departamental de Desarrollo en Chichicastenango, Quiché, los representantes de decenas de organizaciones civiles del departamento exigieron al director del Centro Universitario de la USAC en Quiché desconocer al rector Walter Mazariegos al considerar que su elección fue fraudulenta y expresaron su apoyo a los estudiantes universitarios de Quiché. Exigimos al director del Centro Universitario de Quiché, USAC, licenciado Bergol Lord Hernández, escuchar y atender la demanda de los estudiantes del CUSAC y desconocer públicamente a Walter Mazariegos como rector, señalando que su designación ha sido cuestionada por amplios sectores universitarios y sociales. Gregorio Lol, director del CUSAC, indicó que respetaba el punto de vista de los representantes de la Asamblea de Quiché. Al consultarle si él tenía su mandato vencido y si había apoyado la elección de Walter Mazariegos, respondió con evasiones. ¿Usted tiene vencido su mandato? ¿Eso es verídico, director? Como repito, es un tema legal y yo creo que lo que procede realmente que ellos consulten a donde compete. ¿Cuál fue el apoyo suyo hacia
el rector nuevo de la Nosotros somos, se puede decir, somos responsables de la sede de Quiché y en eso nos estamos concentrados. Pero usted es el representante de Humanidades a nivel nacional. Bueno, es un tema, como repito, es un tema legal que yo no puedo responder en este momento. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Vamos a otras noticias. El Ministerio Público solicitó al Tribunal Supremo Electoral un informe sobre la situación de los cargos otorgados a funcionarios electos por el cancelado partido Movimiento Semilla. La petición fue presentada este viernes y pidieron al Tribunal Supremo Electoral que explique qué ha ocurrido con la acreditación de los cargos tras la cancelación de la agrupación política. El requerimiento busca aclarar el estatus del presidente, vicepresidente, 23 diputados y un alcalde que resultaron electos bajo esa bandera en los comicios del 2023. Además, las autoridades pidieron detalles sobre las acciones legales que se tomaron después de que la cancelación del partido quedara firme y fuera publicada oficialmente. Esta acción se da en el marco de las investigaciones del caso Corrupción Semilla, que analiza posibles irregularidades en la conformación del partido, el cual ya fue cancelado de forma definitiva. Y el Congreso continúa sin acuerdos para enfrentar el alza de los combustibles, mientras expertos advierten que tanto el subsidio como la eliminación de impuestos podrían llegar demasiado tarde para aliviar el impacto económico en los guatemaltecos. El incremento sostenido en los precios de los combustibles mantiene estancado al Congreso de la República, donde persiste la falta de consensos entre distintas propuestas para mitigar el impacto en la economía nacional. Durante las últimas sesiones de jefes de bloque, los diputados no lograron acuerdos para aprobar medidas como subsidios directos, eliminación de impuestos a la distribución del petróleo o incluso una propuesta mixta que combine ambas opciones. El debate se centra en dos posturas principales. Por un lado, sectores oficialistas que impulsan subsidios temporales a los combustibles y por otro, las bancadas de oposición que promueven eliminar o suspender impuestos para reducir los precios de forma inmediata. Una de las propuestas es que sea un híbrido donde se quite el IDP y también se incluya el subsidio, pero no se han llegado a consensos. Esperemos que el fin de semana pues, puedan trabajar los diferentes jefes de bloque y el día lunes, que estemos en la instancia de jefes de bloque, poder agendar una propuesta multipartidaria. Sin embargo, expertos advierten que la falta de decisiones está retrasando una respuesta efectiva ante el impacto económico, ya que afecta a consumidores, transporte y producción. Además, señalan que aunque la eliminación de impuestos podría tener un efecto más inmediato, el subsidio requiere más tiempo de implementación y capacidad operativa del Estado. El contexto internacional también agrava la situación. El alza en los combustibles está vinculado al conflicto geopolítico en Medio Oriente, lo que ha provocado incrementos desde marzo y presiona a los precios internos. A esto se suma el componente político. Analistas consideran que la cercanía del proceso electoral y la falta de claridad del Ejecutivo sobre las operaciones han dificultado la construcción de acuerdos en el Legislativo. Mientras tanto, continúan sobre la mesa propuestas como el subsidio de hasta 8 quetzales por galón de diésel o la eliminación temporal del IDP, un impuesto clave para el financiamiento del mantenimiento vial en el país. Sin una decisión concreta, el país enfrenta un escenario en el que cualquier medida podría llegar tarde, mientras el impacto económico continúa trasladándose al costo de la vida de la población. Con imágenes de Esvin García para Noticiero Guatevisión, Oscar Vázquez. Continuamos con más. El Ministerio de la Defensa confirmó que un ataque informático externo vulneró el portal de la Dirección General de Control de Armas y Municiones DIGECAM en un hecho que se desarrolló durante 13 horas y que derivó en la extracción de datos de usuarios registrados. El incidente, según la confirmación de Julio César Taracena, comandante de la Unidad de Comunicaciones del Ejército de Guatemala, la infiltración duró alrededor de 13 horas y habría comprometido credenciales de usuarios mediante un ataque automatizado. Según el informe preliminar, no se detectó encriptación ni solicitud de rescate y el volumen sustraído no superaría los 5 gigabytes de información de los usuarios con licencias para la aportación de arma de fuego o tenencia, además del tipo de arma registrada, dirección y número de identificación personal. Después de 13 horas lograron penetrar y obtener credenciales de usuarios. Ya con esa información programaron un bot que permitió obtener más información rápidamente
y de esa manera llegar a los datos almacenados en la Dirección de Control de Armas y Municiones. El Ministerio de la Defensa Nacional no precisó el número real de los usuarios afectados que tendrán que realizar el trámite de nueva licencia o tenencia al verse comprometida su información. Va a ser una licencia nueva, se va a comunicar con cada una de las personas que se vieron afectadas para que ellos se presenten a la DIGECAM, para que ellos puedan hacer ese proceso. De acuerdo con el Ejército, como respuesta implementaron medidas de contención, cambio de contraseñas y refuerzo de seguridad en servidores, además de la denuncia presentada ante el Ministerio Público. Las autoridades indicaron que los registros afectados serán anulados y sustituidos sin costo, mientras continúan las investigaciones para identificar al grupo responsable. Con imágenes de María René Barrientos para Noticiero Guatevisión, Juan Pablo Garrido. Y en otras cosas, el presidente Bernardo Arévalo visitó el departamento de Retalhuleu como parte de la gira A Tu Tierra. En su segundo día de visita realizó un recorrido por las instalaciones de la Comisaría 34, ubicada en la zona 5 de Retalhuleu. Durante su visita a Retalhuleu, autoridades del gobierno central se refirieron a la complicada situación que se vive en la ruta Cito 180 en San Felipe, donde se han presentado dificultades de movilidad para los automovilistas y transportistas que buscan llegar de la costa sur hacia el occidente y viceversa. Es un gusto estar en Retalhuleu reuniéndome con actores alrededor de distintos retos, iniciativas y oportunidades que tiene este hermoso rincón de la República. La ministra de Comunicaciones, Norma Sea, señaló que se espera que la empresa a cargo de los trabajos en el hundimiento en el kilómetro 189.5 de la referida ruta pueda concluirlos en el mes de junio. Hemos hablado con la empresa para que los trabajos puedan reducirse su tiempo, aunque la empresa tiene un tiempo contractual hasta junio, que estos puedan ser finalizados en la última semana de mayo. Nos hemos retrasado, pero no ha sido una situación de la empresa. Para ustedes que viven acá, se han dado cuenta que la empresa ha estado permanente en el lugar, pero por ciertas situaciones que nos hemos visto obligados por momentos a parar en seguridad de nuestro personal. La funcionaria agregó que actualmente hay 3 pasos alternos habilitados y se ha restringido el paso de vehículos pesados que se dirigen de la costa sur hacia el occidente. Únicamente podrán circular los que provengan de occidente y deberán hacerlo por el paso alterno denominado Montaña Rusa, ubicado paralelo al hundimiento. En los otros 2 pasos provisionales, Tierra Colorada y Lotificación Alicia, los vehículos livianos y colectivos podrán circular. Al día de hoy, y agradezco al señor gobernador que intercedió también, que se firmó un acta donde tanto los vecinos comunales como el señor alcalde de San Felipe y el gobernador es donde nos van a permitir poder usar otras rutas alternas sin ningún problema por los bloqueos que habían estado existiendo, y eso a nosotros nos va a permitir poder trabajar con toda fuerza. La empresa ha ampliado su horario de trabajo, incluso antier trabajó más de 24 horas porque había que fundir la losa de nuestra bóveda. El mandatario indicó que el objetivo de esta visita fue establecer el gobierno departamental en Retalhuleu y se suma a otros 7 departamentos. Además, realizó un recorrido por la Comisaría 34, donde inauguró una clínica para los agentes de la región y rindió homenaje al policía retalteco fallecido el pasado 18 de enero en cumplimiento de su deber. Desde Retalhuleu reportó Victoria Ruiz. Vamos ahora a hablar de infraestructura en la ciudad capital. El paso a desnivel de la calzada Roosevelt vuelve a retrasarse y ya acumula multas y sanciones económicas para la empresa constructora, mientras persisten trabajos pendientes y sin una fecha clara de entrega. El proyecto del paso a desnivel en la calzada Roosevelt continúa sin concluir y suma un nuevo retraso que eleva las sanciones económicas contra la empresa constructora a más de 1 millón de quetzales, según datos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. De acuerdo con la cartera, la obra presenta un atraso de al menos 71 días respecto a la fecha contractual de entrega, lo que ha activado un sistema de multas diarias establecido en la Ley de Contrataciones del Estado. Las sanciones se calculan en función del monto pendiente del pago del proyecto y aumentan conforme avanza el tiempo de incumplimiento. Actualmente, la penalización diaria supera los 27,000 quetzales, acumulando un total de más de 1 millón de quetzales.
El proyecto, que fue adjudicado en 2022, se encuentra prácticamente estructurado. Sin embargo, aún faltan trabajos clave. Realmente lo que queda pendiente es, ahorita actualmente se está haciendo el armado de losas, si no estoy mal, para las rampas de ingreso. Quedan pendientes también las barandas. Estos son trabajos menores, si lo quieren ver así, pero conllevan un porcentaje de avance, o sea, sí elevan un poquito el avance de la ejecución física. Entonces, pero ya son trabajos menores, como les repetía. Aproximadamente se va a un 93%, pero como les repito, ese porcentaje pendiente es situaciones menores, ¿verdad? Las autoridades reconocen que la obra ha enfrentado múltiples interrupciones, entre ellas desacuerdos financieros entre el Estado y la empresa constructora, lo que provocó la paralización de los trabajos y la ausencia de personal en el sitio. Además, el proyecto arrastra antecedentes de suspensión desde 2023, cuando la empresa alegó problemas de seguridad y posteriormente se declaró en quiebra, dejando inconclusas varias obras viales en el país. Aunque el CIB asegura que mantiene supervisión constante y ha solicitado acelerar los trabajos, la fecha de entrega sigue siendo incierta. No obstante, en citaciones recientes se ha mencionado como posible plazo el 26 de mayo, esto sujeto al cumplimiento de la constructora. Con imágenes de Esvin García, para Noticiero Guatevisión, Oscar Vázquez. En otras cosas, las autoridades reportan un incremento en las sanciones impuestas al transporte extraurbano por no contar con sistemas limitadores de velocidad, una de las faltas más graves detectadas durante los operativos realizados en los últimos días. De acuerdo con datos de la Dirección General de Transportes, desde el 2 de marzo, cuando entró en vigencia la obligatoriedad del limitador de velocidad, esta infracción acumula 56 sanciones y se convierte en una de las principales causas de multa al transporte extraurbano. Cada unidad sancionada por no contar con este sistema recibe una multa de 20.011 quetzales con 40 centavos, lo que representa un impacto económico de más de 1.120.000 quetzales en los últimos días solo por esta falta. Las autoridades confirmaron que 2 hechos de tránsito recientes derivaron en sanciones por la ausencia de limitador. La primera el 31 de marzo en el kilómetro 39 de carretera a El Salvador y el 4 de abril otra en la ruta Palín-Escuintla. Según el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, este dispositivo es obligatorio porque permite controlar la velocidad máxima de las unidades y reducir el riesgo en accidentes de carretera. Datos oficiales indican que en el país operan 21.748 unidades extraurbanas autorizadas, de las cuales el 45% tiene más de 25 años de servicio, lo que representa un factor de riesgo. Sin embargo, solo alrededor de 400 unidades cuentan con el limitador de velocidad, es decir, menos del 2% del total, lo que refleja un bajo nivel de cumplimiento de la normativa. Las multas vigentes aplicadas al transporte extraurbano son: no portar limitador de velocidad, 20.011 quetzales con 40 centavos; no portar documentos autorizados por la Dirección General de Transportes, 25.000; no portar el seguro obligatorio de pasajeros, 15.000; sobrecarga de pasajeros, 3.000; tarifa no autorizada o cobrar más por el pasaje, 10.000; no contar con registro de pilotos, 5.000. Con imágenes de Moisés Sheck y Jorge Palomo, reportó Andrea Domínguez. Mire, un video de 37 segundos revela los últimos momentos de Sheila Ortiz en San Pedro Zacatepeques, mientras la violencia y una posible extorsión dejan 4 muertos en la zona.
En las últimas horas se difundió una grabación en la que aparece Sheila Karina Ortiz Farelo, de 23 años, quien fue localizada sin vida el martes en un terreno baldío en Santo Domingo, Chenacoj, municipio en el que también residía. El video es de 37 segundos de duración y que presuntamente fue grabado la noche de lunes. Muestra a la joven en un área boscosa donde identifica a su esposo ante supuestos integrantes de grupos de patrulleros de San Pedro Zacatepeques. Mi nombre es Sheila Karina Ortiz Farelo, soy esposa de Mayor José Ricardo Cruz Ábalos. Mi esposo es narcotraficante, trabaja para los Caradura y su domicilio o su lugar de venta es Colinas de Minerva. La dirección no me la sé, pero sé que es un cantón que tiene unas láminas ahí por Colinas. De acuerdo con las autoridades, la grabación podría corresponder a los últimos momentos con vida de la víctima. El Ministerio Público analiza este material como parte de indicios para esclarecer el crimen. Según familiares, Ortiz desapareció la noche del lunes tras recibir una llamada de su esposo, Meder José Cruz Ábalos, quien le indicó que había sido retenido por hombres encapuchados. La joven salió a buscarlo, pero no regresó. Cruz Ábalos figura entre las víctimas del enfrentamiento armado ocurrido ese mismo día en San Pedro Zacatepeques. Su cuerpo fue localizado acribillado y calcinado en un cementerio de ese municipio, junto a otro hombre. La hipótesis de la policía señala que Cruz Ábalos habría llegado con otros individuos en camionetas para cobrar una extorsión, cuando se produjo un enfrentamiento con agentes policiales y posteriormente una emboscada por el grupo armado de encapuchados. Lo que tenemos en concreto hoy por hoy es que se capturó a dos personas que resultaron heridas, que aparentemente tenían el propósito de ir a atentar contra otra, y que hubo una reacción de los ciudadanos de la localidad que no solo llamaron a la policía, sino que también a la larga se enfrentaron con estas personas. De esa cuenta resultó un agente de policía herido, que está estable, y dos personas que fueron a las quienes les incautaron armas de fuego y que también resultaron heridas en ese intercambio que hubo con la policía y con los ciudadanos del lugar, que están también hospitalizados, pero con la debida custodia policial. En total, 4 personas murieron en los hechos. Además, 2 agentes de la Policía Nacional Civil y 2 presuntos extorsionistas resultaron heridos. Reportó Edwin Pitán. En más sucesos, un cuerpo sin identidad y con señales de violencia extrema fue abandonado en Avenida Las Américas, zona 14. Lo que para muchos inicia como una jornada habitual de ejercicio, este viernes se convirtió en una escena del crimen. En la Plaza Chile, ubicada en la 14 calle y Avenida Las Américas, fue localizado el cuerpo de un hombre con evidentes signos de violencia. Bomberos municipales confirmaron que la víctima, de aproximadamente entre 30 y 35 años, ya no contaba con signos vitales al momento de la evaluación. Presentaba múltiples traumas, principalmente en el rostro, y en el área fueron ubicados indicios que apuntan al uso de objetos contundentes durante la agresión. El hallazgo fue realizado por personas que frecuentan el sector para actividades deportivas, quienes alertaron a las autoridades tras percatarse de la presencia del cuerpo. La escena generó conmoción entre vecinos y transeúntes que se encontraban en el lugar. La Policía Nacional Civil indicó que el hombre no pudo ser identificado en el sitio, por lo que fue trasladado como XX a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses INACIF. Hasta el momento no se reportan capturas vinculadas a este hecho y el Ministerio Público ya asignó un equipo fiscal que tendrá a su cargo la investigación, mientras se recaban indicios y testimonios que permitan establecer las circunstancias del ataque y dar con los responsables. Con imágenes de Byron Baiza para Noticiero Guatevisión, Juan Pablo Garrido. Y tras el incidente armado en la colonia Guajitos, el cual dejó un hombre fallecido y un menor herido de proyectil de arma de fuego, vecinos y padres de familia solicitaron más presencia de la Policía Nacional Civil. El incidente armado que ocurrió frente a las instalaciones de la Escuela Mixta número 456 Canadá, jornada vespertina, y Escuela Félix Hernández, jornada matutina, dejó a un hombre fallecido y un niño de 4 años herido de bala.
De acuerdo con familiares del menor, fue intervenido quirúrgicamente en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. El niño estaba dentro del inmueble cuando los disparos de arma de fuego atravesaron la vivienda, hiriéndolo en una de sus piernas. Más aquí, ¿verdad?, que tenemos niños y las balas entraron por la puerta y nos hirieron a un niño de 4 años. El niño está ahorita en el hospital porque lo tuvieron que operar. Y sí, causa terror porque uno no sabe en qué momento va. Le toca la de malas, pero gracias a Dios, pues, más que todo fue el susto. Pero sí es peligroso porque ya ve que es la hora que los niños de la escuela salen, entran los de la tarde y las mamás que vienen a traer a los niños. Y uno que vive, porque póngale que aquí fue cabal en mi puerta, entonces sí da miedo. El ataque armado que ocurrió en la Tercera Calle y Tercera Avenida 8-74, zona 21, Colonia Guajitos, generó indignación en los vecinos del sector, quienes exigieron presencia permanente de la Policía Nacional Civil. Que pongan una vigilancia aquí, pues, porque no, yo sí no sé nada de eso, ¿verdad? ¿Y da miedo esta situación? Sí, da miedo esta situación, pues, pero... Que tengan más cuidado la policía con ellos, aquí peor aquí con los niños. Tienen que tener más atención, porque están descuidando mucho las áreas escolares. Hay más hechos que usted debe conocer. 6 personas siguen desaparecidas y el caso avanza entre capturas, allanamientos y una investigación que ahora pasa a manos de fiscalías especializadas. La búsqueda de 6 personas desaparecidas continúa en Malacatán, San Marcos, mientras autoridades mantienen operativos en el área para dar con su paradero y esclarecer lo ocurrido. Según información preliminar, las víctimas habrían sido secuestradas el martes 7 de abril al mediodía en la finca Nuevo Malacatán. Entre los desaparecidos se encuentra Trauti Nora Lucy Velasco Montenegro, de 16 años, junto a su padre, Mario Rafael Velasco. También figuran Nelson Miguel Godoy Pérez, Alan Soto, Nazario y Manuel. La investigación fue iniciada por la Fiscalía Municipal de Malacatán, pero debido a la complejidad del caso, ahora está en manos de la Fiscalía contra Secuestros del Ministerio Público, que desarrolla diligencias especializadas. Como parte de los operativos, autoridades realizaron allanamientos en la aldea La Palma, donde se ejecutaron inspecciones, registros y recolección de evidencia en un inmueble que podría estar vinculado con la posible privación de libertad de las víctimas. Durante estas acciones fueron capturadas 9 personas identificadas como Santos, Eutiquio, Neri, Fabiola, Evelyn, Freddy, Basilio, Carmen y Chicho, quienes fueron puestas a disposición de un juez. Previamente ya se había reportado la detención de otras 7 personas que habrían estado en el lugar en el momento del hecho, por lo que las autoridades no descartan que más involucrados surjan con el avance de las investigaciones. En redes sociales también circula información sobre una recompensa de 100,000 quetzales para quien brinde datos sobre los vehículos que presuntamente fueron utilizados en el secuestro. Mientras tanto, familiares y vecinos salieron a las calles para exigir la localización de las víctimas, justicia y respuestas sobre un caso que mantiene en incertidumbre a toda una comunidad. Las autoridades aseguran que las diligencias continúan con análisis de evidencia, declaraciones testimoniales y otras líneas de investigación que buscan dar con el paradero de los desaparecidos y determinar las responsabilidades penales. Para Noticiero Guatevisión reportó Mabel Saucedo. Y familiares y vecinos de un recién nacido que falleció en un hecho de tránsito el año pasado exigen justicia por su muerte, ya que en repetidas ocasiones se han suspendido la primera declaración contra la presunta responsable de los hechos. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Para este 10 de abril se tenía programada la primera declaración por la muerte de Andreo Valle Soto, un niño menor de 1 año quien murió embestido el 24 de diciembre de 2025 por un vehículo conducido por María Celeste Gramajo Ovalle. Sin embargo, la audiencia fue suspendida, ya que la señalada en el caso argumentó problemas de salud, por lo cual exigen celeridad en el proceso. La madre de la víctima pide justicia por la muerte
muerte de su hijo recién nacido. Ella sale caminando, bañada, maquillada. Yo venía justamente para Quetzaltenango para hacer la entrega de camarones que estuve vendiendo y decía, bueno, los dos lados de la moneda, ¿verdad? Porque aparentemente pues ella no está con ningún padecimiento. El día de hoy se excusa, bueno, desde ayer presentó un certificado médico donde indica que sufre de lesiones por causas del accidente. Lamentablemente no tuvo lesiones graves, no le puedo decir el mal, pero no es como que ella esté en cama, en reposo, o que se crea como que paralítica para estar usando silla de ruedas. Sobre esta actitud pues me molesta porque si estuvo en Semana Santa paseando, que está en su derecho, que yo no estoy en contra de ello, que le cuesta venir y poner la cara, ¿verdad? Yo solo estoy pidiendo que se haga responsable del hecho donde me mató a mi hijo, porque pues uno va tranquilo y le arrebatan el carruaje donde yo ni siquiera pude ver el carro. Lamentablemente yo solo estoy pidiendo que se haga justicia, que ponga la cara y se haga responsable del hecho donde me mató a mi hijo. Para evitar atrasos, el abogado de la mamá de la víctima solicitó que la audiencia se llevara a cabo por medio de una videollamada. Sin embargo, la señalada se negó, por lo cual se solicitó un análisis por parte del Instituto Nacional de Ciencias Forenses para determinar el estado de salud, reportó Lucero Zapalú. Vamos con información económica porque Venezuela aprobó una ley que abre la minería a inversión privada, aunque según expertos lo hizo bajo presión de Estados Unidos. El Parlamento de Venezuela aprobó el jueves una nueva ley de minería que abre la puerta a la inversión extranjera en la explotación de sus vastos recursos naturales, en un giro significativo en la política económica del país tras la caída de Nicolás Maduro en enero durante una incursión estadounidense. La normativa, sancionada por unanimidad, sigue a una reciente reforma en el sector de hidrocarburos y marca un cambio profundo en el modelo estatal impulsado durante años por el chavismo. Venezuela, conocida por sus enormes reservas de petróleo, posee también importantes yacimientos de oro, diamantes, bauxita y coltán. Se declara aprobada por unanimidad la segunda discusión del proyecto de ley orgánica de minas. En consecuencia, se declara sancionada la Ley Orgánica de Minas y se remite a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. La ley permite la participación de empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras, así como la creación de compañías mixtas e incluye incentivos tributarios como regalías de hasta el 13%. Sin embargo, el desafío clave será el control de las zonas mineras. Gran parte de la actividad se concentra en el Arco Minero, un territorio de 112.000 kilómetros cuadrados donde, según diversas investigaciones, operan grupos armados y organizaciones criminales con influencia sobre la extracción de minerales. Expertos advierten que estas redes ejercen control territorial, cobran comisiones y regulan de facto la actividad minera. La ex vicepresidenta Delcy Rodríguez, que asumió el poder de manera temporal tras la captura de Maduro el 3 de enero, deberá aprobar la ley en breve, previo examen de la justicia constitucional. En las internacionales, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, partió este viernes hacia Islamabad e instó a Irán a no jugar con Washington en medio de fuertes divergencias y acusaciones mutuas de no respetar el acuerdo de alto al fuego. El vicepresidente de Estados Unidos partió el viernes hacia Pakistán para participar en negociaciones con Irán. J.D. Vance, que según el New York Times se opone a la ofensiva de Estados Unidos en la República Islámica, lidera la comitiva junto al emisario especial Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump. Si los iraníes están dispuestos a negociar de buena fe, estamos dispuestos a extender la mano abierta. Si van a intentar jugar con nosotros, verán que el equipo negociador no es tan receptivo. Islamabad se convirtió en una ciudad fantasma con un fuerte dispositivo de seguridad. Pakistán había invitado a las delegaciones a reunirse el viernes, pero Vance no llegará hasta el sábado temprano. En Irán, ni siquiera está claro que una delegación vaya a partir hacia Islamabad. El presidente del Parlamento condicionó el viernes las negociaciones a un alto al fuego en Líbano y al desbloqueo de los activos de su país. Desde que pactaron la tregua de 2 semanas, Teherán y Washington han ofrecido versiones contradictorias sobre si en el acuerdo está incluido Líbano, arrastrado a la guerra a principios de marzo por ataques del movimiento proiraní Hezbollah contra Israel.
El miércoles más de 300 personas murieron en ataques israelíes en Líbano, los más letales desde que empezó la guerra en Medio Oriente el 28 de febrero. Y el presidente Donald Trump afirmó este viernes que Irán no tiene ninguna carta para negociar, excepto el control temporal del estrecho de Hormuz, por donde pasa una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos. La única razón por la que siguen vivos hoy es para negociar, advirtió en su plataforma Truth Social en las vísperas de las discusiones de paz entre Washington y Teherán en Pakistán. Irán y Estados Unidos habían dicho que el estratégico estrecho sería desbloqueado tras anunciar el martes un alto al fuego de 15 días, pero en la práctica solo un pequeño número de buques ha utilizado desde entonces la vía marítima. En otras declaraciones recientes, Trump afirmó que el estrecho de Hormuz será reabierto bastante pronto. En nuestro continente, la oposición de Venezuela pidió este viernes convocar elecciones presidenciales ante la ausencia absoluta del depuesto mandatario Nicolás Maduro, tras cumplirse el plazo de 90 días que establece la Constitución en este tipo de situaciones. Nos invita al cambio de mando. El Partido 20 de la líder opositora y Nobel de la Paz, María Corina Machado, pidió el viernes convocar a elecciones presidenciales ante la ausencia absoluta del depuesto mandatario Nicolás Maduro, tras cumplirse el plazo de 90 días que establece la Constitución en este tipo de situaciones, y aseguró que debe convocarse a unas elecciones presidenciales en los siguientes 30 días a dicha declaratoria. Delcy Rodríguez, que era la vicepresidenta de Maduro, fue juramentada como presidenta encargada el 5 de enero, 2 días después de la captura del derrocado mandatario por fuerzas estadounidenses. Maduro es procesado en Nueva York por narcotráfico. La Constitución de Venezuela establece que las faltas temporales del presidente o presidenta de la República serán suplidas por el vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva hasta por 90 días, prorrogables por decisión de la Asamblea Nacional por 90 días más. La posible convocatoria a elecciones presidenciales no ha estado hasta ahora entre los temas discutidos por el Parlamento de Venezuela, de mayoría oficialista. Rodríguez tampoco ha hablado públicamente de convocar nuevos comicios. Sin embargo, organizaciones políticas reclaman a la presidenta encargada la convocatoria de elecciones y el cambio de autoridades en el Consejo Nacional Electoral, ente acusado de favorecer al gobierno. Y no podíamos dejar de informar de esta noticia. Los astronautas estadounidenses Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, junto con su compañero canadiense Jeremy Hansen, amerizaron frente a la costa de California esta tarde tras un viaje de ida y vuelta de 10 días alrededor de la Luna. Su nave espacial Orión atravesó la atmósfera terrestre a más de 38.000 kilómetros por hora, con temperaturas superiores a los 2.700 grados Celsius generadas por la fricción, y amerizó sin problemas en el Océano Pacífico. Houston, aquí Integrity, apodo de la nave. Lo recibimos fuerte y claro, anunció el comandante Wiseman tras superar la fase más peligrosa de la entrada en la atmósfera, a más de 30 veces la velocidad del sonido. ¡Qué viaje! Estamos estables, agregó, e informó que los 4 miembros de la tripulación estaban en buenas condiciones. El ciclista guatemalteco Sergio Chubil regresa a la competencia internacional este domingo, 12 de abril. Su participación será en la Clásica de Pascua, que se disputará en Galicia, como parte del equipo Burgos Burpelet BH. El equipo estará integrado por corredores de diferentes nacionalidades en una prueba que forma parte del calendario europeo. Para Chubil, esta competencia representa una nueva oportunidad de sumar experiencia y consolidar su presencia en el ciclismo internacional. El deportista busca continuar su desarrollo en Europa y mantener la representación de Guatemala en este tipo de eventos.